Hola a todos y bienvenidas al canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de vosotros os encanta, un tema que ha revolucionado las redes y del que no se deja de hablar, la supuesta, posible, comentadísima, explosión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, lleváis meses, incluso años, siguiendo esta historia, igual que yo. Y es que la química que derrochaban en pantalla, la conexión que se veía fuera, era innegable. Así que vamos a desentrañar todo lo que sabemos sobre esta ruptura, sobre este exilium, como lo han bautizado algunos fans. Vamos a analizar rumores, declaraciones y sobre todo, vamos a intentar entender qué pudo haber pasado entre esta pareja que nos tenía a todos enamorados. Pero antes de empezar, un favorcito rápido. Si os gusta el contenido del canal, si disfrutáis de estos vídeos sobre celebrities, series turcas y todo lo que está trending, por favor suscríbete. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarte de no perderte ningún vídeo. Además, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba algo nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Bueno, ¿por dónde empezar? La historia de Kerem y Hande es un cuento de hadas moderno que empezó en el set de Senkalkam, o Love is in the Air, como la conocemos aquí. Desde el primer momento, la chispa entre Eda y Serkan, sus personajes, fue evidente. Y esa chispa, como todos sabemos, saltó a la vida real. Empezaron a aparecer fotos juntos, escapadas románticas, miradas cómplices. Era oficial. Kerem Bürsin y Hande Erçel eran la pareja del momento. Nos regalaron momentos preciosos, declaraciones de amor que nos derretían el corazón y una complicidad que parecía indestructible. Pero como suele pasar en estas historias, las cosas se torcieron. Empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de problemas en el paraíso. Al principio muchos lo achacamos a la presión mediática, a las agendas apretadas de ambos, a la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Pero lamentablemente los rumores se hicieron más insistentes, y finalmente la confirmación llegó: Kerem y Hande ya no estaban juntos. ¿Qué pasó realmente? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que, como en toda relación, hay muchos factores en juego y es difícil conocer la verdad absoluta desde fuera. Sin embargo, podemos intentar analizar algunas de las posibles causas. En primer lugar, la presión mediática, como decía, es un factor importantísimo. Imaginaos lo que debe ser tener a los paparazzi persiguiéndote las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada paso que das, cada palabra que dices, es analizado al milímetro y publicado en revistas y redes sociales. Es una presión enorme que puede desgastar cualquier relación, incluso las más sólidas. No solo es la persecución física, sino también el constante juicio público. Cada gesto, cada mirada, es interpretado y magnificado por los medios y los fans. Se crean historias a partir de instantáneas robadas, se inventan conflictos donde no los hay y se alimenta la especulación constantemente. Esta constante vigilancia hace que sea muy difícil para una pareja mantener la privacidad y la intimidad necesarias para construir una relación sana y duradera. En segundo lugar, las agendas profesionales de Kerem y Hande son extremadamente exigentes. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos constantes en diferentes países. Esto implica viajes, largas jornadas de rodaje, poco tiempo libre. Es difícil mantener una relación a distancia, y más aún cuando ambos están sometidos a tanto estrés. Imaginemos a Kerem rodando una película en Estados Unidos mientras Hande está grabando una serie en Turquía. Las diferencias horarias, la falta de tiempo para comunicarse y verse, la dificultad para compartir momentos importantes. Todo esto se acumula y puede generar frustración y resentimiento. Además, ambos deben lidiar con la presión de cumplir con sus compromisos profesionales, lo que les deja poco tiempo y energía para dedicarse a su relación. Otro factor que pudo influir es la diferencia de personalidades. Aunque en pantalla parecían almas gemelas, en la vida real Kerem y Hande son personas diferentes, con intereses y prioridades distintas. Kerem es conocido por su carácter extrovertido y su sentido del humor, mientras que Hande es más reservada y discreta. Estas diferencias, aunque pueden ser complementarias, también pueden generar conflictos y desencuentros. Quizás Kerem necesita más atención y afecto público, mientras que Hande prefiere mantener su vida privada más alejada de los focos. Estas diferencias en la forma de ser y de interactuar con el mundo pueden generar tensiones y dificultar la comunicación.
Además, no podemos olvidar el factor fans. La legión de seguidores de Senkalkam era inmensa y muy apasionada. Muchos fans idealizaban la relación de Kerem y Hande y esperaban que fueran como Eda y Serkan en la vida real. Esta presión por cumplir las expectativas de los demás también pudo ser un factor de estrés para la pareja. Los fans a menudo tienen expectativas poco realistas sobre las relaciones de las celebridades. Quieren que sus ídolos sean perfectos y que vivan una historia de amor de cuento de hadas. Cuando la realidad no coincide con sus expectativas, pueden reaccionar de forma negativa, criticando y presionando a la pareja. Esta presión constante puede ser agotadora y generar tensiones en la relación. Y por último, y quizás lo más importante, está el factor amor. El amor es un sentimiento complejo y cambiante. A veces las relaciones se desgastan, el amor se acaba, y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Puede que simplemente Kerem y Hande se dieran cuenta de que ya no eran felices juntos y decidieran seguir caminos separados. Es una decisión dolorosa, pero a veces es la mejor para ambos. El amor no es estático. Evoluciona con el tiempo. Lo que al principio nos atrae de una persona puede que con el tiempo ya no sea suficiente. Las prioridades cambian, los intereses se diversifican y las necesidades evolucionan. A veces las parejas crecen en direcciones diferentes y se dan cuenta de que ya no comparten la misma visión del futuro. En estos casos, la separación puede ser la mejor opción para ambos, aunque sea dolorosa. Ahora bien, hablemos del famoso exilium. Este término, que significa exilio en latín, ha sido utilizado por algunos fans para referirse a la ruptura de Kerem y Hande. Algunos creen que fue Kerem quien exilió a Hande de su vida, mientras que otros opinan lo contrario. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue un golpe duro para ambos y que ambos han intentado seguir adelante con sus vidas. El exilium es una forma dramática y poética de expresar el dolor y la decepción que sienten los fans ante la ruptura de sus ídolos. Es una forma de personificar la ruptura como un acto de traición o abandono. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre hay un culpable. A veces simplemente las cosas no funcionan. Después de la ruptura, Kerem se centró en su carrera y ha participado en varios proyectos cinematográficos y televisivos. Hande también ha continuado trabajando y ha protagonizado nuevas series y películas. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Kerem ha buscado diversificar su carrera, explorando nuevos géneros y personajes. Ha demostrado su versatilidad como actor y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Hande también ha seguido creciendo como actriz, asumiendo roles más complejos y desafiantes. Ha demostrado su talento y su compromiso con su trabajo. Ambos han demostrado que son capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas profesionales. En cuanto a su vida personal, tanto Kerem como Hande han sido relacionados con otras personas. Se ha rumoreado que Kerem tiene una relación con una actriz española, mientras que Hande ha sido vista con un empresario turco. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estos rumores. Es importante recordar que ambos tienen derecho a rehacer sus vidas y a encontrar la felicidad con otras personas. Los rumores y las especulaciones son inevitables en la vida de las celebridades, pero es importante no darles demasiada importancia hasta que haya una confirmación oficial. Lo que sí es cierto es que la sombra de su relación anterior sigue persiguiéndoles. Los fans siguen esperando una reconciliación y no pierden la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Incluso hay teorías conspirativas que sugieren que la ruptura fue una estrategia de marketing para promocionar sus carreras. Pero seamos realistas, lo más probable es que Kerem y Hande hayan seguido adelante y estén enfocados en sus propios proyectos y en encontrar la felicidad por separado. La idea de que la ruptura fue una estrategia de marketing es una teoría recurrente en el mundo de las celebridades. Algunos creen que las rupturas y reconciliaciones son utilizadas para generar publicidad y mantener a los fans interesados. Sin embargo, no hay evidencia que respalde esta teoría en el caso de Kerem y Hande. Lo más probable es que la ruptura haya sido genuina y que ambos estén buscando seguir adelante con sus vidas. En conclusión, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un cuento de hadas moderno que terminó de forma abrupta. La presión mediática, las agendas exigentes, las diferencias de personalidad y el desgaste del amor pudieron ser factores que contribuyeron a la ruptura.
El famoso exilium es solo una forma de expresar la decepción y la tristeza de los fans. Lo importante es recordar que ambos son personas talentosas y que merecen ser felices, ya sea juntos o por separado. Su historia nos recuerda que las relaciones, incluso las más públicas y aparentemente perfectas, son vulnerables a los mismos desafíos que enfrentamos todos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis sobre la ruptura de Kerem y Hande. Sé que es un tema que os apasiona y he intentado ser lo más objetiva y respetuosa posible. También he querido resaltar que, más allá de los personajes públicos, hay dos personas reales con sentimientos y vivencias que merecen nuestro respeto y comprensión. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like y compartid este vídeo con vuestros amigos. Y no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir creando contenido que os guste. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis que pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Creéis que hay alguna posibilidad de reconciliación? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos. Me interesa conocer vuestros puntos de vista y crear un espacio de debate respetuoso y constructivo. Y antes de despedirme, un último favor. No olvidéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo suscribiros al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a crecer. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas, las celebridades y todo lo que está trending. Nos vemos en el próximo vídeo.